Hoy vamos a estudiar las configuraciones electrónicas y los diagramas de orbitales. Una configuración electrónica o un diagrama de orbitales es la representación de la nube electrónica. Para construir tanto la configuración electrónica como el diagrama de orbitales, para un átomo usted necesita tres herramientas según el método que voy a explicar. Herramienta número 1, saber sacar los subniveles de la tabla periódica. Y eso se hace de esta manera. Los subniveles están representados con estas letras S, P, D y F. Y un método para poder sacarlos de la tabla periódica es la siguiente. Resulta que usted va a ir acomodando los subniveles según este orden. Quiere decir que de primero usted va a acomodar S. Y S se caracteriza porque va de 2 en 2 elementos. Entonces S abarca estos dos elementos, estos dos, estos dos, estos dos, estos dos, 2 y así sucesivamente. Para ponerle el nombre a los subniveles S es muy sencillo, porque por ser la primera letra usted comienza a numerar desde 1. Con este hace el 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S y 7S. La segunda letra que usted va a acomodar en la tabla periódica, o más bien el segundo subnivel, es P y lo voy a representar con este color. P se caracteriza porque va de 6 en 6 casillas en la tabla periódica y son estos 6, 6, 6, estos 6, estos 6 y finalmente estos otros 6. Para darle nombre a cada uno de esos subniveles P, o sea, cada una de las líneas se hace de la siguiente manera. Es la segunda letra que estoy acomodando en la tabla periódica. Por lo tanto, comienzo a numerar a partir de 2. Quiere decir que esta se llama 2P, 3P, 4P, 5P, 6P y 7P. El siguiente subnivel es D. Es el tercero que vamos a dibujar. Y ese se caracteriza porque va de 10 en 10 casillas en la tabla periódica. Serían estas 10, 10, 10, este no, 10. Y como es la tercera letra que estamos dibujando en la tabla periódica, comienzo a nombrar a partir del 3. Quiere decir que este se llama 3D, 4D, 5D, 6D. Y finalmente me falta F. F es la cuarta letra que voy a representar y se caracteriza porque va de 14 en 14. Y son estos 14 y estos otros 14. Es la cuarta letra, por eso se numera a partir de 4. Entonces quiere decir que esta primera línea se llama 4F y esta otra segunda línea se llama 5F. Entonces, esta es una herramienta sumamente importante. Luego, la segunda herramienta que usted va a necesitar para hacer un diagrama o una configuración electrónica es saber la cantidad de orbitales por cada subnivel. Entonces ya se sabe el orden de estos subniveles. En este orden S, P, D y F. S se caracteriza porque tiene un orbital, P se caracteriza porque tiene 3 orbitales, D se caracteriza porque tiene 5 orbitales y
F se caracteriza porque tiene 7 orbitales. Y la tercera herramienta es saber la cantidad de electrones que hay por cada orbital. Entonces ya sabe que los orbitales se pueden representar como una línea. Por cada orbital cabe un máximo de 2 electrones y los electrones se representan dibujando espines, como esta media flecha que está acá. Si el orbital está vacío, se representa así. Si en el orbital hay un electrón, se representa así. Y si en un orbital hay 2 electrones, se representa así. El máximo de orbitales, más bien el máximo de electrones que hay por cada orbital es 2. La nube electrónica, para que sea más fácil de estudiar, se divide en varias áreas. Entonces, la nube electrónica se divide en niveles, que son estos números que agregamos acá, y van del 1 al 7. Cada nivel se puede dividir en varios subniveles y están representados con estas letras S, P, D y F. Cada subnivel está dividido en orbitales que se representan con estas líneas, y por cada orbital cabe un máximo de 2 electrones. Bueno, hablemos sobre la regla de Hund. La regla de Hund dice que si usted va a dibujar los electrones, por ejemplo en el caso de D, ya lo tengo incluido acá, tiene 5 líneas porque tiene 5 orbitales, y P, como ya habíamos hablado, tiene 3, por eso lo dibujé así. Vamos a imaginar que en esta zona de la nube electrónica hay que acomodar 12 electrones. Entonces vamos a acomodar 12 electrones ahí. Entonces yo voy a contar, voy a hacer 1, 1, 1, 1, 1 hacia arriba. Y no puedo comenzar a llenar este otro hasta que el anterior esté completamente lleno. Se llena poniendo el segundo electrón señalando hacia abajo. Entonces van 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como usted pudo observar, primero se coloca un spin, o sea un electrón, en cada orbital y señalando hacia arriba, y luego me devuelvo cuando ya todos tienen uno y comienzo a colocar el segundo señalando hacia abajo. Son 12, tengo dibujados 10, o sea me falta este y este. Esa es la manera correcta de llenarlos. Hay 2 tipos de configuraciones, y esos tipos de configuraciones está la configuración y el diagrama de orbital expandido y el abreviado. Voy a explicar primero qué es abreviado y voy a utilizar el vanadio para explicarlo. Entonces, en el caso de este tema, cada una de las casillas de la tabla periódica deja de ser un elemento, porque para este tema cada una de las casillas de la tabla periódica me representa un electrón. Por ejemplo, este elemento que estoy señalando para este tema no es la casilla de germanio, es el electrón número 32 en la nube electrónica. Cada casilla para este tema es un electrón, y si yo quiero representar la nube electrónica del vanadio, en este caso el vanadio está ubicado acá y la cantidad de electrones coincide con el elemento únicamente si es neutro. Como puede ver aquí, no tiene carga como es neutro. Por esa razón
me coincide con el número de casilla. Si el vanadio tuviera carga, no sería esta casilla hasta la que tendría que dibujar. Sería diferente. Entonces coincide el elemento con su cantidad de electrones que hay que representar únicamente si son neutros. De lo contrario no van a coincidir. Entonces en el caso del vanadio, como es un átomo neutro, en este caso tiene 23 electrones y hay que representar esos 23 electrones. Entonces lo hago de la siguiente manera. Es como ir dando pasos sobre la tabla periódica y usted no se puede brincar ninguna casilla. Tiene que ir avanzando desde la 1 hasta la 23 sin brincarse ninguna. Entonces, el electrón número 1 y número 2 están ubicados en el subnivel 1s. Por eso represento a 1s. En el caso del electrón 3 y 4 están ubicados en el subnivel 2s. Por eso escribo 2s. Los electrones del 5 al 10, o sea, todas estas casillas, están ubicadas en 2p. Aquí está 2p. Los electrones 11 y 12 están ubicadas en 3s. Entonces dibujamos 3s. Los electrones del 13 al 18 están ubicados en el subnivel 3p. Electrón 19 y 20 están ubicados en la casilla 4s. Y vean que ya llegamos al vanadio. Del electrón número 21 al 23 están ubicados en el subnivel 3d. Y ya llegué hasta el vanadio. Mi siguiente paso es utilizar la segunda herramienta. Saber cuántos orbitales tiene cada subnivel. S siempre va a tener un subnivel. Entonces en S voy a dibujar, un orbital. Todos los S, un orbital. Aquí está. P siempre va a tener 3. Entonces en todos los que son P se dibujan 3. Y finalmente D va a tener 5. 1, 2, 3, 4, 5. Una vez que ya tengo representados los orbitales, voy a comenzar a dibujar los electrones de la siguiente manera, cumpliendo con la regla de Hund. Entonces, en total son 23. Aquí hay 1, 2, 3, 4. Ojo cómo se llenan. Ponga mucha atención acá. 4, 5, 6, 7. Si yo hubiera hecho esto, es incorrecto. Es 1, 1, 1 hacia arriba y me devuelvo otra vez para colocar el segundo por cada subnivel. Ahí van 10 electrones. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ya llegué hasta este electrón, el número 23. Y esto que acabo de dibujar se llama diagrama de orbitales. La configuración electrónica se representa así. Vuelvo a escribir el símbolo para saber qué elemento estoy representando e indico que en 1s hay 2 electrones, que en 2s hay 2 electrones, que en 2p hay 6 electrones, que en 3s hay 2 electrones, que en 3p hay 6 electrones, que en 4s
hay 2 electrones y que en 3D hay únicamente 3 electrones. Estos orbitales que quedaron vacíos usted no los puede borrar. Entonces, el que está aquí arriba es la el diagrama de orbitales, y el segundo que hice se llama configuración electrónica. Ahora voy a explicar el aluminio. Este elemento me interesa en particular porque tiene carga. Entonces vamos a ver cómo se trabaja si el elemento tiene carga. El aluminio, si él fuera neutro, tiene 13 electrones, si fuera neutro. Pero hay que aplicar carga y dice sume, por lo tanto le van a quedar 10 electrones. Esta es la cantidad de electrones que tiene el aluminio. Entonces, significa que en la tabla periódica tengo que llegar hasta el electrón número 10, que es este. Del 1 al 10 hay que dibujarlos todos. Entonces vea que hay que pasar por el 1s, el 2s y el 2p hasta llegar al electrón número 10. Entonces apuntamos 1s, 2s y el 2p. S solo tiene un electrón, un orbital, entonces uno para cada S, y P tiene 3. Y comienzo a dibujar estos 10 electrones. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ese sería el diagrama de orbitales. Voy a dibujar la configuración electrónica aquí por aparte. La configuración electrónica del aluminio más 3 quedaría así. 1s con 2 electrones, 2s con 2 electrones y 2p con 6 electrones. Ahora voy a explicar la configuración y diagrama de orbitales abreviado. Se llama de esa manera porque resulta que solo se dibuja una parte de la nube electrónica y se dibuja de la siguiente manera. Para que sea abreviado, no se dibujan todos los electrones. El astato, observe que aquí el astato es neutro, su carga es 0. Por lo tanto, la cantidad de electrones es la misma cantidad que los protones. Quiere decir que el astato en total, si es neutro, tiene 85 electrones. Y como es la configuración electrónica abreviada, se abrevia utilizando el gas noble anterior. Entonces, en el caso del astato, el gas noble anterior, aquí está, hay que llegar hasta esta casilla. El gas noble, que son estos que están acá donde estoy trazando esta línea, el gas noble anterior es el xenón. Lo escribo acá entre paréntesis cuadrados. Y el xenón me representa los primeros 54 electrones de estos 85. Entonces, como aquí ya están los 54 primeros electrones, quiere decir que yo continúo dibujando a partir del 55 hasta llegar al xenón. Todos esos que estoy marcando de color rosado, ojo acá con esta línea de color rojo. Esa línea hay que tenerle cuidado, porque vea que del electrón 57 brinca al 72. Yo no me puedo brincar el 58. Quiere decir que todos estos que estoy marcando también hay que incluirlos. Yo no me puedo brincar los electrones. Tengo que ir como si estuviera contando 1, 2, 3, 4, 5, etc. Entonces, el electrón número 55 y 56 están ubicados en 6s.
son estos dos. El electrón número 57 está ubicado en 5D. D tiene 5 orbitales. Ese es el electrón 57. Luego continúo con el 58 que está aquí abajo, que está en 4F. Entonces dibujamos a 4F con 7 orbitales. Y dibujo estos 14 en 4F. Ya dibujé hasta el 71 y vea que el 72 está en 5D. 5D no se dibuja otra vez, se continúa llenando esta misma zona de la nube electrónica. Entonces sería del 72 al 80. Este es el electrón número 80. Luego continuamos con el 81 al 85 que están ubicados en 6P. Entonces dibujamos 6P. Y 6P tiene 1, 2, 3, 4, 5 electrones. Este último que acabo de dibujar sería el electrón número 85. Esto es el diagrama de orbitales. La configuración electrónica quedaría así para el astato. El gas noble que me representa los primeros 54 electrones. 6S tiene 2 electrones. 5D tiene 10. 4F, si usted los cuenta, tiene 14. Y 6P tiene 5.